Sistema súper lujoso. Web novela. Título alternativo, Soy un cuatrillonario. Autor, Ciro Juan. Web traducción, Tu novela ligera, com. Capítulo 241. David también miró a Lehman. De repente, Lehman dejó escapar un aura fuerte. Luego se movió frente a David en un instante y le dio un puñetazo. David todavía estaba en un estado de confusión en ese momento. Todo estaba bien hace un segundo. ¿Por qué tomó medidas de repente, incluso si es para poner a prueba a David? No necesitaba ser tan despiadado, ¿verdad? El golpe de Lehman fue tan fuerte que David pensó que si no usaba toda su fuerza, terminaría gravemente herido. Por tanto, no le importaba mucho. Usó toda su fuerza y golpeó al oponente usando el Black Tiger Punch de Led Extremities Fest en su mente. Tump, un gran sonido resonó en todo el patio y también parecía tener el rugido de un tigre en su centro. David sintió una fuerza enorme viniendo hacia él y su cuerpo involuntariamente tropezó una docena de metros hacia atrás. La fuerza finalmente aliviada se dispersó cuando se apoyó contra un gran árbol, pero su mano comenzó a doler. ¿Este viejo está enfermo de la cabeza? ¡Maldición! Sí. No fuera por su rápida reacción en este momento, o si no hubiera mejorado su fuerza antes de esto, este golpe lo habría herido gravemente incluso si no lo hubiera matado. Esto no fue una prueba. Claramente estaba tratando de quitarle la vida a David. Sin embargo, David no se atrevió a decir esto en voz alta y solo podía pensar en ello en su corazón. ¿No estaría David buscando problemas si enojara a la otra parte y le hiciera golpear a David nuevamente? Obviamente, aunque su fuerza había mejorado, no era el oponente de este anciano. El que huyó vivió para luchar un día más. Además, no creía que la otra parte realmente quisiera matarlo. Después de todo, no había ninguna razón para que Lehman lo hiciera. David no tenía idea de que cuando liberó su aura para resistir a Lehman ya sabía que su fuerza era más que la del rango tigre máximo. Sin embargo, a Lehman todavía le costaba creerlo. Según la información de David, ahora debería tener solo 21 años, ¿verdad? ¿Ir más allá del rango tigre máximo a la edad de 21 años y entrar en el rango dragón? Incluso si el legendario lo supiera, se quedaría boquiabierto, y mucho menos Lehman. ¿Qué edad tenía cuando ingresó por primera vez al rango dragón? Si no recordaba mal, debería ser 27. Esto fue simplemente increíble. De hecho, había conocido un talento comparable al legendario. A juzgar por su actuación actual, David podría ser incluso más talentoso que el legendario. Esta fue su suerte, y también la suerte de Summerland. Sin embargo, todavía no pudo filtrar esta información. Incluso si David ya era un maestro del rango dragón, en opinión de Lehman, todavía no había crecido del todo. Tan pronto como el polvo se asentó, David sintió profundamente una conmoción en el patio. Fue entonces cuando Lehman habló: todos, despidan. Aquí todo está bien. Con eso, el sonido a su alrededor desapareció lentamente. De hecho, este era el lugar donde residía el emperador. Fue tan pesado guardado. David volvió en sí y se dio cuenta de que Lehman lo estaba mirando fijamente. Parecía como si estuviera contemplando una belleza desnuda. Cough, cough. Señor, ¿pasé? Preguntó David. ¿Verdad tiene solo 21 años? Lehman no respondió a David, sino que hizo una pregunta. Sí, pronto cumpliré 22 años, respondió David. Jaja bien. Thompson me hizo un regalo tan grande. Lehman soltó una carcajada y dijo. Capítulo 242. 2 horas más tarde, David regresó al Hotel Starry Night con el medio. El anciano conductor lo envió de regreso una vez más. Ahora era miembro oficial del equipo del grupo de trabajo especial y ya no era un miembro de respaldo. Originalmente, David no estaba listo para convertirse en miembro oficial por el momento porque sabía que una vez que se convirtiera en miembro oficial, tendría que aceptar arreglos organizativos e ir a misiones. En este momento, todavía no tenía tiempo para hacer esas cosas. Sin embargo, Lehman dijo que David podría recibir un trato especial y disfrutar de los derechos de un miembro oficial. Además, no necesitaba aceptar ninguna misión por el momento. Solo después de esto David estuvo de acuerdo. Había una enorme brecha de estatus entre los miembros oficiales y los miembros de respaldo. El beneficio más básico era que los miembros oficiales tenían derecho a movilizar las fuerzas locales.
mientras que los miembros de respaldo no se debe subestimar la enorme brecha que existe entre ambos. El ejemplo más simple fue cuando David estaba en Springfield. Todos los proyectos de East League International estaban siendo investigados y retrasados por varias razones. Si David fuera un miembro oficial del equipo del grupo de trabajo especial, siempre y cuando encontrara al ministro del gabinete de Springfield y revelara su identidad. Nadie en Springfield se atrevería a causarle problemas, incluso en condiciones especiales. El ministro del gabinete de Springfield tuvo que obedecer sus disposiciones. Este era el derecho de un miembro oficial del equipo del grupo de trabajo especial. Tenían la autoridad de solicitar la cooperación de las fuerzas locales cuando desempeñaban sus funciones, lo cual era un derecho que les otorgaba el Estado. Entonces, si uno comparara solo sus identidades, la identidad de David ya era más alta que la de los ministros del gabinete de las provincias del país y también la de los ministros del gabinete de Springfield y Capital City, las dos metrópolis internacionales. Había 66 provincias y 2 metrópolis internacionales en el país, lo que significaba que habría 68 ministros en el gabinete. Sin embargo, cuantos miembros oficiales del grupo de trabajo especial el equipo A estaba ahí, no importa a qué provincia fueran los miembros oficiales del equipo de trabajo especial A, si se revelaran sus identidades, se convertirían en invitados de honor del respectivo ministro del gabinete y nadie se atrevería a ofenderlos. Esto se debía a que no solo eran poderosos, sino que, bajo ciertas condiciones específicas, tenían derecho a matar primero antes de hacer preguntas. Esta autoridad por sí sola era incomparable a otras. Después de que David regresó al hotel, se comunicó con la gente de Falcón, iba a confirmar rápidamente estas dos identidades para poder seguir con sus asuntos. La gente de Falcón le pidió a David que también esperara en el hotel. Esta vez, la otra parte llegó mucho más rápido y llegaron en menos de una hora. Le pidieron a David que subiera al último piso del hotel y que estarían allí de inmediato. Antes de que David pudiera preguntar, la otra parte colgó el teléfono. David estaba desconcertado. ¿Qué haría en el último piso? Sin embargo, aún así hizo lo que le pidió la otra parte. David subió al último piso del hotel y descubrió que era enorme y que había varios helicópteros estacionados encima. En ese momento, de repente se dio cuenta de que iba en helicóptero. David no esperó mucho antes de que un helicóptero militar se le acercara desde muy lejos antes de descender lentamente a 4 o 5 metros del último piso del hotel. Después de esto, se bajó una cuerda del grosor de un pulgar antes de que el helicóptero dejara de moverse. Un hombre con uniforme militar saludó a David desde el coasiento del piloto del helicóptero, indicándole que se acercara rápidamente. Luego, David dio un paso adelante, agarró la cuerda y, con un poco de fuerza, subió al helicóptero. Después de subir al helicóptero, la puerta se cerró automáticamente y el vehículo se alejó volando. En el helicóptero solo iban 3 personas. Había 2 personas en la cabina y David era el único sentado detrás. Capítulo 243. David se sentó en el helicóptero mientras miraba por la ventana para ver la vista de la ciudad capital. Era digna de ser llamada la metrópoli internacional número 1 del mundo. Una ciudad provincial como River City no se podía comparar con el nivel de ajetreo y bullicio de este lugar. El helicóptero se fue alejando poco a poco del bullicio de la ciudad y se adentró en un bosque silencioso. Al cabo de unos minutos apareció una cruz roja en el bosque. A continuación, el helicóptero descendió lentamente unos metros por encima de la cruz roja antes de que se abriera la puerta. David sabía que le estaban pidiendo que saltara directamente. Cuando caminó hacia la puerta y miró a una distancia de aproximadamente 2 pisos hasta el suelo, realmente se sintió un poco asustado. Aunque su fuerza había mejorado mucho, para ser honesto, todavía tenía muy poca conciencia de su propia fuerza. Por ejemplo, no sabía algo tan simple como qué tan rápido podía moverse, qué tan fuerte era o qué tan alto podía saltar. No tenía una comprensión clara de ninguna de estas cosas en absoluto. Todo esto fue el resultado del rápido aumento de su fuerza. Después de todo, le tomó solo más de un mes pasar de ser una persona común a un maestro del rango dragón. Si otras personas supieran sobre esto, seguramente lo abrirían para investigarlo. Después de todo, la persona más rápida en llegar a Dragon Rank antes que él tardó 27 años. Esa persona también era conocida como una vecena genio incomparable del siglo. David concentró sus fuerzas en sus pies, dio un paso adelante y saltó del helicóptero.
Después de unos segundos, aterrizó firmemente en el suelo. David. Se examinó y se dio cuenta de que no sentía ninguna molestia. El peso de todo su cuerpo recaería sobre sus piernas si saltara desde tal altura. Si fuera una persona común, sus piernas definitivamente no podrían soportar una fuerza tan grande y definitivamente se romperían. Sin embargo, las plantas de sus piernas y pies estaban ligeramente entumecidas, mientras que el entumecimiento desapareció después de solo unos segundos. Efectivamente, ya no estaba en la misma categoría que la gente común. Cuando David aterrizó en tierra, el helicóptero cerró la puerta y se fue volando. Luego usó su poder mental para leer la situación a su alrededor. Podía sentir que había varias personas a su alrededor, pero cuando miró a su alrededor, solo vio hierba verde y árboles. No pudo ver a una sola persona. Parecía que estas personas eran maestros del disfraz. Por lo tanto, David fingió ser ignorante y simplemente se quedó allí esperando. Estaba aquí para realizar los trámites para unirse a Falcón, por lo que la otra parte definitivamente no lo haría esperar aquí. Efectivamente, después de unos 5 minutos, sonó un silbido. Luego, hubo una conmoción alrededor de la hierba y en el bosque antes de que 7 u 8 personas aparecieran lentamente y salieran para rodear a David. ¿Eres David Liddell? Uno de ellos preguntó. David lo miró pero no pudo distinguir cómo era el hombre en absoluto. Todo su rostro y cuerpo estaban pintados en un tono de verde similar al paisaje circundante y su rostro era completamente oculto. Las 7 u 8 personas alrededor también vestían igual. Lo soy, respondió David. ¿Quieres unirte a Falcón pero no estás ni un poco alerta? Si fuéramos tu enemigo ahora, ya habrías muerto innumerables veces. Te bajaste del helicóptero y te quedaste ahí, estúpidamente. ¿No sabes encontrar un lugar donde esconderte? ¿Tienes algo, no es para cerebros? Este hombre inmediatamente comenzó a regañar a David, lo que desconcertó a este último. David quería decir que ya los había descubierto a todos hace mucho tiempo, y que si él fuera su enemigo, ninguno de ellos podría salir vivo de allí. David sintió que estas personas eran demasiado débiles y estimó que solo estaban en el rango tigre. Ninguno de ellos estaba en el rango dragón. Si David realmente luchara contra ellos, no serviría de nada por muy bien que se escondieran. El poderoso poder mental de David no era una broma, sin embargo, no dijo todo eso. Después de todo, era mejor mantener un perfil bajo ya que acababa de llegar. Además, tampoco creía que no hubiera maestros en Falcón. Incluso el equipo del grupo de trabajo especial tenía tanta gente a la que no podía derrotar. Dado que Falcón era famoso como el grupo de trabajo especial, era lógico que también hubiera bastantes maestros aquí. Sin embargo, estas personas seguramente serían lo mejor de lo mejor en Falcón, y no se mostrarían sin razón. Capítulo 244. Entiendo, no volverá a suceder en el futuro, señor. David respondió. No volverá a suceder, ya estás muerto, pero ¿hablas de un futuro? Como miembro de Falcón, debemos estar atentos en todo momento. No solo significa que perderás la vida si fallas, sino que también podrías arrastrar a tus compañeros de equipo, continuó Adam Tomlinson reprendiendo a David. Iván despreciaba a personas como David, que fue reclutado directamente en Falcón sin haber sido entrenado por el ejército ni pasar por múltiples niveles de selección. Este tipo de personas entraron porque eran de familias numerosas y entraron moviendo los hilos para poder disfrutar entrenándose antes de ser llamados miembros de Falcón. Aunque eran solo trabajadores independientes, seguían siendo parte del grupo. Ser parte de Falcón era el honor por el que lucharon duro y arriesgaron sus vidas, pero ahora eran considerados como una decoración para que estas personas lucieran afuera. Entonces, cuando recibió la orden de sus superiores de recoger a un recluta especial llamado David Liddell, decidió darle a David una demostración de su fuerza de inmediato. Incluso si supiera que no cambiaría nada ni detendría a David, al menos podría vengar a sus hombres que habían sacrificado sus vidas para proteger a este tipo de personas. Señor, estoy aquí para cumplir con los trámites, no para escuchar sus reprimendas. Si quieres hacerlo, hazlo, pero si no quieres, a mí también me parece bien. No tengo tiempo para escuchar tus quejas aquí, dijo David enojado. De hecho, David estaba un poco enojado.
Cuando estaba trabajando parte antes, se había encontrado con muchos jefes y clientes como este, especialmente cuando entregaba comida. Sin embargo, en ese momento, todavía era un tipo pobre sin nada a su nombre, y tenía que aguantar sin importar qué, pero ahora que era el hombre más rico del mundo. ¿Por qué seguiría soportando tales agravios? Además, no le importaba si se unía a Falcón o no. Su estatus como miembro oficial del equipo del grupo de trabajo especial fue suficiente para que actuara como un impostor. Unirse a Falcón ahora sería solo la guinda del pastel. Sería mejor si pudiera unirse, pero no importaba si no podía. Sin embargo, en este momento, no quería sufrir este agravio. Ya tuvo suficiente de esto durante los últimos 21 años, pensó que había mostrado suficiente respeto por estas personas al principio y todavía no tenía idea de por qué estas personas lo atacaban. Cuando David dijo esto, no era solo Iván, todos los demás miembros de Falcón lo miraron con desconfianza. Ridículo, ¿cómo se atreve este niño a responderle al capitán Tomlinson? Esto va a estar bueno. Todo el mundo sabía que el capitán Tomlinson era el que más despreciaba a este tipo de recluta especial. Todos eran hijos de familias numerosas que querían venir a entrenarse. No tenían ninguna habilidad necesaria y eran muy problemáticos. Parecía que hoy tenían que llevarse a David de regreso. ¿Me estás provocando, chico?, dijo Iván con una mirada fría en sus ojos. Señor, estoy aquí para realizar los trámites. Solo dime si quieres continuar con ello. No soy su subordinado y lo llamo señor en señal de respeto. No tengo tiempo que perder contigo, dijo David con indiferencia. Eres mi subordinado si ya eres un trabajador independiente de Falcón y tengo derecho a educarte, dijo solemnemente Iván. Señor, no lo ofendí, ¿verdad? ¿Qué deseas? Si no quieres continuar, simplemente marcaré 0, dijo David impotente. Quiero enseñarte cómo ser un ser humano decente. Vamos, dale una lección a este niño. Háganle saber que Falcón no es el lugar para niños de familias numerosas, dijo Iván a los miembros de Falcón que lo rodeaban. Déjame hacerlo. Uno de los miembros del equipo se puso de pie. No seas demasiado duro con él. Simplemente déjelo postrado en cama durante medio mes, le dijo Iván al miembro. Entendido, capitán Tomlinson, respondió el miembro. Adelante, te dejaré hacer 3 movimientos primero, le dijo el miembro a David nuevamente. ¿Realmente estamos haciendo esto?, preguntó David. ¡Qué absurdo! Te pedí que lo hicieras, así que hazlo. No te preocupes, solo te dejaré postrado en cama durante medio mes como máximo. Si realmente estamos peleando, no eres suficiente para mí. ¿Me estás menospreciando, chico? No te estoy menospreciando a ti específicamente, estoy menospreciando a todos los presentes, dijo David después de mirar a su alrededor. Capítulo 245. Esta vez, inmediatamente ofendió a todos, todos estaban listos para darle una lección a David. Joder, el miembro solo dijo una palabra. David se acercó a él en un instante y puso sus manos sobre sus hombros antes de levantar su rodilla derecha, derribando a ese hombre inmediatamente. Los miembros de los alrededores también reaccionaron rápidamente y comenzaron a cargar contra David. Sin embargo, el poder mental de David era demasiado grande. Inclinó la cabeza para evitar un puñetazo y un codazo antes de derrotar a otro. Aunque estos miembros eran muy rápidos, ninguno de ellos pudo golpear a David. Este fue el efecto del poder mental. Podría ayudar a David a percibir con precisión el ataque del oponente y luego evadirlo hábilmente antes de contraatacar. Casi todas las personas que encontró perderían su fuerza de combate en un instante. Por supuesto, sabía cuándo parar. Estas personas solo perderían temporalmente su fuerza de combate. Esquivó otro golpe después de inclinarse ligeramente. Luego se inclinó y ejerció algo de fuerza, con la fuerza generando habilidad de Mountain Lion en el puño de las 8 extremidades, chocó directamente con el capitán. Iván solo sintió una fuerza enorme acercándose a él antes de que su cuerpo volara hacia atrás 7 u 8 metros y cayera al suelo. Si no fuera por el hecho de que también era un maestro del rango tigre y tenía un cuerpo fuerte, el golpe de David al menos lo lastimaría gravemente o incluso lo incapacitaría. En ese punto, los 8 miembros del equipo Falcón y su capitán fueron aniquilados.
Nadie podía levantarse mientras David era el único que quedaba parado en el medio. Había que decir que los integrantes de Falcón estaban muy bien entrenados. Incluso si todos estaban tirados en el suelo y sus cuerpos sufrían un gran dolor, nadie emitió ningún sonido. Sin embargo, ahora miraban a David con un poco de miedo y admiración. Las personas con gran fuerza serían respetadas donde quiera que fueran. David miró a los miembros que yacían en el suelo y sacudió levemente la cabeza. Todas estas personas eran demasiado débiles. Casi todos ellos eran novatos en el Tiger Rank. El capitán que acaba de reprenderlo era un poco más fuerte, pero no demasiado fuerte. Ni siquiera era un Tiger Ranker máximo, esta vez. Estaba luchando mientras reprimía su poder por temor a destruir a estas personas y usaba toda su fuerza. Esto no fue nada divertido. David no sabía que la escena en la que él luchaba contra el equipo Falcón estaba siendo observada por alguien desde todos los ángulos, no muy lejos de ellos, en una base secreta, un anciano y un mediano, un anciano estaba viendo la escena de David luchando contra los miembros de Falcón. ¿Qué opinas?, preguntó el anciano. Él es tan fuerte, el medio, respondió el anciano. Haz que alguien del equipo Vulture lo pruebe para que no piense que no hay miembros fuertes en Falcón, dijo el anciano. Claramente había visto a David negar con la cabeza. Bueno, después del medio el anciano dijo eso, sacó un walkie-talkie y dijo, Buitre 9, pasa. Después de decir eso, se escuchó una voz desde el Valkyrie, película sonora, Buitre 9, entendido. Por favor avise. Vaya al lugar de aterrizaje del número para recoger a un novato llamado David Ladao. Mientras lo haces, ve y prueba su habilidad, dijo el medio, dijo el anciano. Entendido. Capítulo 246. David se acercó a Iván y le preguntó, Señor, usted fue el que quiso atacarme primero, así que no puede culparme, ¿verdad? Solo me estoy defendiendo. Después de todo, nadie quiere que lo golpeen tanto como para tener que estar postrado en cama durante medio mes, ¿verdad? Y no hice todo lo posible contigo, así que solo tendrás que quedarte en cama durante 3 días como máximo. David, te subestimé, de hecho eres diferente de los demás niños de familias ricas. Espera, alguien te recogerá pronto. Iván soportó el dolor y dijo, la fuerza de David realmente superó sus expectativas ya que su equipo de 9 fue derrotado antes de que pudieran siquiera tocar a David. Aunque la fuerza de su equipo era solo promedio en Falcón, los miembros fueron seleccionados a través de varios niveles, además. En sus misiones también habían vivido situaciones de vida o muerte. David pudo derrotar a su equipo ileso, por lo que tenía derecho a ser arrogante. Era diferente de esos hijos de familias numerosas que simplemente venían aquí para obtener un título. Está bien, esperaré, dijo David. No tuvo más remedio que esperar. Pronto, hubo nuevamente una conmoción en los bosques circundantes. David pensó que la gente que vino a recogerlo estaba aquí, pero no esperaba que la gente que llegó solo estuviera aquí para llevarse a la gente que había sido derrotada por él. Trató de hacerles preguntas pero todos lo ignoraban. Muy bien, él simplemente seguiría esperando, si no estuviera en las montañas y no pudiera encontrar el camino de regreso. Se habría ido hace mucho tiempo. De todos modos, estaba bien no unirse a Falcón. Esperó unos minutos más. El poder mental de David sintió que se acercaba un aura fuerte y al instante se animó y miró el bosque frente a él. Acaba de aparecer un hombre que vestía el mismo atuendo que los miembros de Falcón. Sin embargo, David notó que aunque su vestimenta era similar, la imagen en sus brazos era diferente. Las personas que acababa de derrotar tenían un lobo en el brazo, mientras que este hombre tenía un pájaro en el suyo. Sí. Era un pájaro, no, debería ser un águila, de todos modos. Era una especie de pájaro grande. El fuerte poder mental de David le dijo que este hombre era peligroso. Este hombre era del equipo Vulture of Falcon. Su nombre en clave es 9. Por lo que también lo llamaron número 9, no tenían nombres, solo nombres en clave. ¿Eres David Ladao?, preguntó número 9. Lo soy, respondió David. El capitán me envió a buscarte, continuó número 9. ¿Todavía quieren ponerme a prueba, o más bien, todavía quieren sondearme?, preguntó David. Sintió que Falcón tenía que enviar a alguien tan fuerte para sondearlo. Parecía que siempre estaba peleando con alguien, ya fuera que estuviera en el grupo de trabajo especial ayer o en Falcón hoy.
Quizás estaban probando sus verdaderas habilidades. De hecho, dijo número 9, empecemos. Entonces, respondió David, como iban a pelear, deberían hacerlo rápidamente. Tenía que regresar después de que terminara aquí, no quería pasar la noche aquí. ¿No fue bueno quedarse en un 10-hotel estrella? ¿Por qué querría quedarse aquí y alimentar a los mosquitos? Cuidado. Entonces, quería número 9, luego, concentró su energía en sus piernas y cargó hacia David como un misil. David no perdió el tiempo. Desde que apareció esta persona, estuvo tenso todo el tiempo, listo para pelear en cualquier momento. Cuando el número 9 atacó a David, David también atacó a él. Se movían muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos chocaron en el medio. ¡Bam! Sonó como un pequeño proyectil de artillería estallando, creando una fuerte onda de choque que se extendió por el área circundante. David y número 9 retrocedieron varios pasos. Número 9 miró a David con los ojos llenos de horror. Por otro lado, David miraba al número 9 con un deseo ardiente de luchar. Capítulo 247. Este era el oponente más fuerte al que se había enfrentado jamás, aparte de Jordan y Lehman. Cuando conoció a Jordan, todavía estaba demasiado débil y, por el contrario, Lehman era mucho más fuerte que él. Con eso, fue derrotado 2 veces. La persona frente a él era el mejor oponente y David quería mostrar su fuerza tanto como pudiera para ver dónde estaba el límite de su fuerza y qué tan lejos estaba de ser el mejor de los mejores. Dentro de la base, el anciano y el del medio, los ancianos obviamente se sorprendieron cuando vieron a David y el número 9 chocar. David y número 9 estaban al mismo nivel, los hombres tenían muy clara la fuerza del número 9, Team Vulture era el equipo más fuerte y de élite de Falcón. Cada miembro del equipo tenía la fuerza para al menos ingresar al rango dragón. ¿Cuántos años tenía David? Tenía la fuerza equivalente al número 9 del equipo Vulture. Sin embargo, no hablaron y continuaron observando la batalla. David y número 9 comenzaron a pelear nuevamente después de detenerse por un tiempo. Tump, 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 este tipo de sonidos nunca cesaron. Estos golpes precisos hicieron que su sangre se acelerara. Ambos eran maestros del rango dragón y sus cuerpos eran anormalmente fuertes. Por eso se atrevieron a ir a la cabeza, el uno con el otro. La ventaja de David era que tenía un cuerpo fuerte y también un gran poder mental. Además, conocía el puño de las 8 extremidades, una técnica de lucha conocida por su ferocidad. Naturalmente, no le tenía miedo a este tipo de combate, por supuesto, también tenía sus defectos, que era que no tenía suficiente experiencia real en combate y solo confiaba en su fuerte poder mental para juzgar el método de ataque del oponente. Como miembro del equipo buitre de Falcón, número 9 interactuaría constantemente con todo tipo de maestros del extranjero. Además, incluso estaría al borde de la muerte por la honor del país aunque su poder físico y mental eran incomparables con los de David, tenía mucha experiencia en combate en comparación con el otro, debido a esta igualdad. Los dos solo sufrieron heridas leves después de unos cientos de rondas de combate. David se estaba volviendo cada vez más feroz mientras luchaba. Esta era la batalla que podía pelear a su gusto. El dolor en todas las partes de su cuerpo lo hizo gradualmente más sediento de sangre, ignoró casi por completo su defensa. Al hacerlo, solo lograría golpear al número 9 una vez por cada 3 golpes que le dio el número 9, tump. Otra colisión hizo que los dos volaran unos metros atrás. Sin embargo, esta vez David estaba listo. Pateó la enorme roca detrás de él, disipó la fuerza y evitó tambalearse hacia atrás en el tiempo. Luego, pateó ambas piernas de la roca, lo que provocó que su cuerpo comenzara a cargar detrás del número 9 a la velocidad del rayo. Quería utilizar este método para poner fin a esta pelea. Mountain Lion desde el puño de 8 extremidades, el método más poderoso del puño de las 8 extremidades. Este fue el beneficio de tener un fuerte poder mental. Mientras estaba en combate, aún podía vigilar su entorno y idear un plan de batalla que fuera beneficioso para él. Mientras número 9 se tambaleaba hacia atrás, también se estrelló contra un árbol enorme y evitó caer. Cuando estaba a punto de prepararse para su próximo movimiento, un sentimiento peligroso abrumaba su corazón.
Este fue un sentimiento que reconoció después de experimentar múltiples situaciones de vida o muerte. Antes de que pudiera pensar mucho, se dio la vuelta y rodó hacia el otro lado, abandonando su posición inicial. ¡Boom! Antes de que pudiera levantarse, un fuerte sonido llenó sus oídos. David no esperaba que número 9 reaccionara tan rápido. Logró alejarse rodando y esquivar su ataque más fuerte. Esta vez, no tuvo otra opción y solo pudo prepararse antes de estrellarse contra el enorme árbol. El enorme impacto hizo que David retrocediera unos pasos. Cayó al suelo cuando la vibración sacudió sus órganos internos. Casi vomitó sangre por esto, maldita sea, sufrió porque no tenía suficiente experiencia en combate. En ese momento, número 9 escuchó una voz en su oído. Número 9, ya es suficiente. ¿Puedes traer a David ahora? Punto entendido. Respondió número 9, luego le dijo a David, vamos, el capitán me pidió que te trajera. David se levantó y se sacudió el polvo antes de seguir a número 9 hacia el bosque. Capítulo 248. Fuente desde el exterior, un miembro del personal lo recibió. El número 9 desapareció después de enviarlo aquí, poco después de que David abandonara el lugar de aterrizaje número 3. Llegaron los dos que acababan de ver pelear a David y el número 9, la mitad del anciano miró más de cerca el árbol que David había golpeado con su golpe final. ¿Qué opinas? Preguntó el anciano, él es muy fuerte. Hay varias cranches en el centro de la sólida viga de carpe. Este golpe ha excedido con creces la fuerza necesaria para ingresar al rango dragón. Si no fuera por la experiencia del número 9, este golpe sería suficiente para enviarlo a una jubilación anticipada. Tenemos que conservar a David, su potencial es demasiado grande, dijo el medio. El anciano exclamó con admiración. Lo sé. David parece inexperto en combate y no puede controlar muy bien su propia fuerza, de lo contrario, no habría intentado ciegamente asestar el golpe final. De hecho, esta es la única manera de mostrar su potencial. Aún no tiene ni 22 años. Si continúa perfeccionando sus habilidades, es posible que pueda dar ese paso en el futuro y convertirse en otro protector de nuestro país. La voz del anciano sonaba un poco emocionada. ¿Recibiste el expediente de David? La voz del anciano tembló. Obviamente, ¿cuál es el medio?, dijo. El anciano también lo excitó un poco. Un protector, si hubiera una persona más como esta en Summerland, sería suficiente para cambiar la jerarquía del mundo actual. El grupo de trabajo especial se lo llevó y lo restringió con el más alto nivel de confidencialidad. Parece que el grupo de trabajo especial ya conoce la fuerza de David. Pon a David en tu equipo buitre, cuyo nombre en código es número 10. Que disfrute del mismo general, trato nivelado como el de otros miembros del equipo. Pero ¿qué pasa con el grupo de trabajo especial? Es un poco ético hacer esto, dijo el medio, preguntó el anciano, no te preocupes por ellos. Las reglas están destinadas a romperse. Cuando llegue el momento, en el peor de los casos nos pelearemos por David, dijo el anciano. Lo tengo. Poco después de que David se sentara, el personal le dio algunos documentos para que los firmara. Lo firmó sin mirar. Después de firmar, un medio entró un hombre anciano. David, bienvenido a Falcon y Team Vulture. Soy el capitán del equipo Vulture, Lucas Brown, dijo el medio, dijo el anciano a David. Hola, Capitán Brown. David también se levantó rápidamente y dijo cortésmente. El Capitán Brown le dio a David una fuerte sensación de peligro. Este era otro Lehman personaje de nivel. Serás miembro del equipo Vulture en el futuro, con el nombre en código número 10. Como todavía eres un estudiante universitario, no necesitas ir a misiones por el momento, dijo nuevamente el hombre de mediana edad, Capitán Brown, solo soy un trabajador independiente. Entonces, a menos que haya circunstancias especiales, no debería necesitar ir a misiones, ¿verdad? David preguntó con sospecha. Esto era lo que él sabía. Por lo general, un trabajador independiente no necesitaba realizar misiones asignadas por la organización. Por eso podía unirse a Falcón y al grupo de trabajo especial al mismo tiempo. ¿Quién? ¿Dijo qué? La carta que acabas de firmar establece claramente que te unes a Falcón voluntariamente para convertirte en miembro oficial del equipo Vulture y dedicar tu vida a la patria, pero como todavía estás estudiando, no tienes que ir a misiones, dijo Lucas con una sonrisa. David.
Sabía que lo habían engañado, no es de extrañar que el personal le pidiera hace un momento que firmara rápidamente. Parecía que algo sospechoso estaba pasando. Sin embargo, Capitán Brown, ya soy miembro oficial del equipo del grupo de trabajo especial. ¿No habrá un conflicto si me uno a Falcón como miembro oficial? David dijo impotente. Está bien. Cuando llegue el momento, dejaremos que el capitán en jefe hable con el líder del equipo. Simplemente haz lo que tengas que hacer. De todos modos, no es necesario que vayas a misiones. ¿No es bueno disfrutar del mismo trato con tu nuevo título por el momento? Preguntó Lucas. Bien. Entonces, como Lucas había dicho eso, David estaba de acuerdo. De todos modos, no necesitaba ir a misiones para ninguno de los dos. Era bueno tener otra identidad para protegerse también. ¿Quién se atrevería a esforzarse cuando usó su generoso punto para aumentar su fuerza y convertirse en la persona más invencible del mundo? A continuación, Lucas le explicó a David los conceptos básicos de Falcón y Team Vulture. También recibió credenciales para representar a Falcón. Cuando David regresó al Hotel Starry Night, ya era de noche ese día. Comprendió completamente la naturaleza de las dos organizaciones principales. Uno sería responsable de los asuntos dentro del país mientras que el otro sería responsable de los asuntos fuera del país. El grupo de trabajo especial se centró en los artistas marciales nacionales que violaban las leyes estatales para evitar que cometieran delitos y pusieran en peligro a la sociedad. El equipo A era la existencia más elitista en el grupo de trabajo especial ya que cada uno de los miembros tendría al menos la fuerza para ingresar a Dragon Rank. Mientras tanto, Falcón apuntó a las personas de fuera del país que ingresaban al país para robar información. O a los mercenarios del exterior que ingresaban al país para realizar misiones. La existencia del equipo Vulture en Falcón era equivalente a la existencia del equipo A en el grupo de trabajo especial. Eran los mejores de los mejores y todos tendrían la fuerza de los Dragon Rankers. En cuanto a por qué Falcón se llamaba Falcón, era porque había otro país que se oponía a Summerland y se llamaba Falconia. Los dos países nunca tuvieron grandes guerras, pero siempre estuvieron involucrados en innumerables guerras a pequeña escala para probarse mutuamente. La existencia de Falcón era para luchar contra el equipo de caza Somer de Falconia. Estos dos equipos eran como enemigos mortales, se podía ver por sus nombres. Uno se llamaba Falcón y el otro, Summer Hunting Team. Pequeño, casi todos los días se producían guerras a gran escala en las fronteras de los dos países. David miró las dos tarjetas de identidad colocadas sobre la mesa. Uno representaba su identidad como miembro oficial del equipo del grupo de trabajo especial. Con esta tarjeta podría utilizar las fuerzas locales para su propio beneficio en determinadas circunstancias especiales. Mientras mostrara esta tarjeta, los ministros del gabinete de todas las provincias tendrían que escucharlo, lo que lo hacía muy poderoso. Solo había 11 miembros del equipo A, incluido el mismo, que tenían este tipo de tarjeta de identidad en el grupo de trabajo especial. Jordan, a quien conoció en la casa de los Lutero, fue uno de ellos. El otro era el documento de identidad de un miembro oficial del equipo Vulture of Falcon. Esta tarjeta no era inferior a la anterior. Podría maniobrar las tropas de donde quiera que estuviera si demostrara esto. Había incluso menos personas en el equipo buitre en comparación con el equipo del grupo de trabajo especial, ya que solo había 10, incluido el mismo. Aquí, su nombre en clave era número 10, lógicamente hablando. La doble identidad de David nunca podría aparecer en la misma persona. Sin embargo, dado que David tenía un enorme potencial, las dos organizaciones no estaban dispuestas a entregarlo a la otra parte. Lo que resultó en esta situación, podía hacer lo que quisiera en Summerland con cualquiera de esas identidades siempre y cuando no traicionara al país, y mucho menos cuando tuviera ambas. Con las dos identidades combinadas, no era exagerado decir que incluso si David gastara $1 billón ahora, nadie se atrevería a hacerle nada si les mostrara su identidad. Capítulo 249. Después de que David comprendió plenamente la importancia de dos identidades, sintió que realmente había cambiado. Cambió de un buen para nada que no tuviera nada más que un yo inferior estima a una persona que ahora no solo tenía riqueza ilimitada sino también un alto estatus en el país. Con las identidades combinadas de ser un miembro oficial del
Equipo de Fuerza de Tarea Especial A y el equipo Falcon Vulture, se podría decir que los ministros del gabinete provincial y municipal y los comandantes militares locales tendrían que mostrarle respeto. Por supuesto, lo que tenían que pagar para recibir ese tratamiento no era comparable al de la gente corriente, ya que a menudo tenían que arriesgar sus vidas para ir a misiones. Lehman y Lucas también le habían dicho que mientras no cometiera traición y dañara al país y la sociedad, el grupo de trabajo especial y Falcón siempre lo respaldarían. Después de todo, el país era quien apoyaba al grupo de trabajo especial y al halcón, dado que el país lo respaldaba. También podría comenzar su propio plan y gastar mucho dinero para obtener puntos generosos. Todo lo que tenía ahora se basaba en su fuerza. Si no tuviera fuerza, Lehman y Lucas lo valorarían tanto, ciertamente. No, aunque David no conocía muy bien su posición porque su fuerza había mejorado demasiado rápido, tenía un gran poder mental y podía sentir que Lehman y Lucas lo miraban con infinita admiración y emoción. Esto, combinado con el hecho de que Lucas quería incorporarlo al equipo Vulture incluso si eso significaba engañarlo, demostró que tenía un gran valor. En realidad, la intención original de David era simplemente unirse a las dos organizaciones principales y convertirse en trabajador independiente. La diferencia entre los autónomos y los miembros oficiales del equipo de élite no era pequeña, de hecho. No era exagerado decir que estaban en mundos separados. Sin embargo, obtuvo su fuerza de puntos generosos, por lo que tenía que hacer ahora era obtener más puntos generosos para aumentar su fuerza. Aunque era muy fuerte, estaba lejos de ser suficiente. Al menos, era muy inferior a Lucas y Lehman. No podía relajarse mientras hubiera alguien más fuerte que él. Cuando aumentó sus fuerzas hasta el punto de que nadie era más fuerte que él, entonces David podría relajarse un poco. Cuando eso sucediera, iba a gastar dinero de manera extravagante en Capital City. Iba a comprar al azar algunas casas en Capital City, un lugar donde cada centímetro de terreno era extremadamente caro. Para entonces, sus generosos puntos aumentarían exponencialmente. Además, Pearl estaba haciendo cosas más generosas para él en Springfield. Entonces, creía que pronto también podría aumentar su poder mental. Cuando llegara el momento, sus habilidades también subirían de nivel. Mientras David planeaba su próximo movimiento en su habitación, dentro de una lujosa mansión en Capital City, Zachary estaba ocupado escribiendo una dirección web especial en la computadora de su habitación. Perdió mucho esfuerzo para conseguir esa dirección. Además, solo podría usarla por un día, después del cual esta dirección dejaría de ser válida. Después de ingresar al sitio web, publicó un mensaje: una recompensa de 500 millones por asesinar a un Tiger Rancor Pico. Ubicación: ciudad capital en Summerland. Después de publicar eso, Zachary esperó en silencio. El sitio web especial al que ingresó estaba en la web oscura, un lado clandestino de Internet. Aquí se produjeron todo tipo de transacciones vergonzosas. Fueron todo tipo de asesinatos o secuestros, mientras que las recompensas ofrecidas serían enormes. Las personas que publicarían misiones en la web oscura a menudo tendrían identidades extraordinarias en la realidad. Les era posible ser importantes líderes políticos de un país, herederos de un consorcio o hijos de familias aristocráticas. Sin embargo, estarían disfrazados para que nadie supiera quiénes eran en realidad. Mientras tanto, las personas que aceptarían las misiones serían grupos de mercenarios que estaban en la parte superior de la lista en el mundo subterráneo o superasesinos que preferían trabajar solos. Una vez aceptada la misión, el empleador enviaría el dinero a una cuenta designada en la plataforma. Cuando ambas partes confirmaran que la misión se había completado, la plataforma cobraría una comisión y luego transferiría el dinero restante a la persona que completara la misión. Capítulo 250. Si la misión fracasaba, el dinero sería devuelto íntegramente al empresario. El empleador y la persona que ejecuta la misión no se reunirían todo el tiempo y no entrarían en contacto. De esta manera, la identidad del empleador estaría mejor protegida. Desde el establecimiento de la web oscura, el fracaso de una misión nunca había afectado demasiado al empleador. Por lo tanto, la popularidad de la web oscura aumentó con bastante rapidez. Hoy en día, la red oscura se había convertido en un lugar que albergaba innumerables mercenarios y asesinos. Además,
Clasificaría a los grupos de mercenarios y asesinos según la dificultad de la misión y la tasa de finalización. Los que podrían llegar a la cima del rango serían las personas que eran muy famosas en el mundo subterráneo. En cuanto a la propia Web Oscura, todos los países insistieron en abolirla. El líder político importante de un país podría ser asesinado en cualquier momento debido a su existencia, sin embargo, no se pudo evitar. La dirección de la Web Oscura parecía cambiar todos los días y estaba mantenida por los mejores hackers del mundo, lo que hacía imposible deshacerse de ella por completo. Así, la Web Oscura se hacía más fuerte día a día. Zachary fue advertido por Hombre Stan que los 10 se acercaba el nombramiento de un año y no debería meterse en problemas por el momento. No se atrevió a ir contra Stan descaradamente, pero no estaba dispuesto a dejar a David libre así como así. Por tanto, la llegada de David a la ciudad capital sería el momento oportuno para atacar. Decidió publicar una misión en la Web Oscura como empleador para poder conseguir asesinos de fama internacional que se deshicieran de David. Sería mejor si tuviera éxito. Incluso si fallara, no se vería demasiado afectado. Después de esperar un tiempo, no hubo respuesta de la Web Oscura, lo que significaba que nadie aceptaba su misión. Estaba un poco desconcertado. Por lo que sabía, el precio para asesinar a un Tiger Rancor Pico costaría alrededor de $300 millones y había elevado el precio a $500 millones, lógicamente hablando. Una misión que ofreciera casi el doble de recompensa sería aceptada inmediatamente en la Web Oscura. Quería que fuera aceptado lo más rápido posible, razón por la cual aumentó tanto la recompensa. No esperaba que nadie lo aceptara incluso después de casi una hora. ¿Qué? Salió mal. Zacarías estaba confundido. Esta era la primera vez que publicaba una misión en la Web Oscura. Lo que Zachary no sabía era que no solo la capacidad del objetivo desempeñaba un papel en el asesinato, sino que también se tenían en cuenta su identidad y ubicación. Estos aspectos jugaron un papel muy importante. Por ejemplo, cuando se trataba del asesinato de un Tiger Rancor máximo, habría una gran diferencia entre uno que era simplemente un individuo solitario sin fuerzas que lo respaldaran y uno que era heredero de una gran familia. En el segundo caso, el precio podría incluso ser 10 veces mayor. Lo que Zachary publicó fue solo un nombre sin ninguna información personal. Además, la ubicación también era la ciudad capital de Summerland, que se consideraba fuera de la ciudad límites. Por mercenarios y asesinos, todo el mundo sabía que Summerland tenía organizaciones especiales para atacar a mercenarios extranjeros como ellos. Los asesinos que trabajaban solos estaban un poco mejor porque sus objetivos eran más pequeños. Algunos de los más audaces se atreverían a venir, pero la mayoría no podría regresar. No fueron muchos los que pudieron completar con éxito su misión aquí. Los mercenarios eran aún peores. No estaban dispuestos a aceptar misiones en Summerland porque irían a misiones en grupos. De vez en cuando, incluso iban en grupos de más de 10, serían descubiertos fácilmente en Summerland y era demasiado peligroso. De ahí que casi nunca valiera la pena. Por tanto, sería extraño que alguien aceptara la misión de Zachary. Estas personas no eran idiotas. Todavía necesitarían seguir con vida para gastar el dinero, ¿verdad? Debido a esto, 500 millones no valían la pena para arriesgarse a entrar en una tierra prohibida como Summerland. Capítulo 251. Zachary empezó a impacientarse después de esperar mucho tiempo. Se puso en contacto directamente con el personal de la Web Oscura y preguntó qué estaba pasando. No quería dejar escapar la oportunidad de ver a David escapar justo debajo de su nariz. En cuanto a por qué tuvo que hacerlo en Capital City y no cuando David estaba en River City, quería que los demás supieran que fue él quien lo hizo sin poder probarlo. Mientras no hubiera pruebas, nadie podría hacerle nada. Si se hubiera hecho en River City, no todos necesariamente sospecharían de él. Entonces, no habría sido en vano lo que hizo. Lo que quería no era solo desahogarse, sino más importante aún, decirles a los demás que no debían meterse con él, y que si alguien iba en su contra, tenía que estar preparado para pagar el precio. Esta era la confianza que debía tener como heredero de los King en Capital City y también como uno de los 8 grandes luchadores de T-Faction. Gracias a David, se había convertido en el hazmerreír en los círculos de la ciudad capital durante este tiempo. ¿Cómo seguiría dando la cara en Capital City si no recuperaba parte de su prestigio? Si algo malo le sucediera a David en Capital City esta vez, todos pensarían que él fue quien lo hizo,
pero no habría evidencia. No solo recuperaría su reputación, sino que nadie podría hacerle nada tampoco, solo necesitaría gastar algo de dinero. Para él, el heredero de los King, unos cientos de millones era una pequeña cantidad de dinero. Para una persona de su estatus, el dinero era un asunto menor, pero su prestigio era un gran problema. Mientras pueda recuperar su prestigio, valdrá la pena gastar más dinero. ¿Le puedo ayudar en algo? El personal de la web oscura le envió un mensaje a Zachary. Quiero preguntar por qué nadie acepta la misión que acabo de publicar, preguntó Zachary. Puede haber todo tipo de razones por las que nadie lo acepta. No puedo decirte específicamente qué tiene de malo. Ayúdame a verlo entonces. ¿Qué pasa con la misión que publiqué? Es la primera vez que publico o puede que no lo entienda muy bien. Si hay algún problema, puedo solucionarlo de inmediato, Zachary contestaba. Muy bien, por favor envíame tu código de misión. Zachary miró su código y se lo envió a la otra parte. 4398. Después de un tiempo, la otra parte respondió, hola, según la misión que publicaste, hay dos problemas. 1. La información no está completa. En segundo lugar, la ubicación objetivo es Capital City en Summerland y es un lugar al que la mayoría de la gente no querrá ir. 500 millones para matar a un Tiger Rancor Pico es una cantidad muy alta, pero si la ubicación es Capital City en Summerland, entonces es otra historia. Entonces, ¿qué debo hacer para que la gente acepte esta misión? No puedo cambiar la ubicación. Te sugiero que aumentes la recompensa. De esa manera tal vez habrá gente dispuesta a correr el riesgo. Ok, gracias. Después de hablar con el personal de la web oscura, Zachary entendió que no era tan fácil publicar una misión. Después de pensarlo, pensó que tenía sentido porque alguien más estaría arriesgando su vida para completar una misión que él publicó al azar. Por supuesto, necesitarían comprender la naturaleza de la misión. Entonces, Zachary modificó la misión. No cambió nada más, pero aumentó directamente la recompensa a 1.000 millones. Creía que habría gente dispuesta a correr el riesgo de la tentación del dinero, una tierra prohibida para mercenarios. Era solo una excusa para aumentar el precio. Aunque, a decir verdad, este lugar seguramente era más peligroso que el resto. De hecho, después de que Zachary aumentó el precio, la gente empezó a notar su misión. 1.000 millones era una cantidad que algunas personas nunca habían visto en sus vidas. Además, las misiones en la web oscura se clasificaron desde la recompensa más alta hasta la más baja. Cuanto mayor sea la recompensa, más alto ascenderá en la lista la misión. Por lo tanto, la recompensa de 1.000 millones de Zachary estaba ahora en la primera página y ocupaba el puesto número 7. Mucha gente notó esta nueva misión. Pero cuando vieron que la ubicación estaba en Capital City en Summerland, la mayoría decidió ignorarla. Era un lugar al que muchos mercenarios y asesinos se negaban a ir. Había una razón por la cual los mercenarios llamaban a la ciudad capital de Summerland tierra prohibida. Esta fue la experiencia que habían adquirido con su sangre. Por supuesto, hubo algunos novatos valientes y locos que desdeñaron esto. ¿Qué tierra prohibida? No lo creyeron. Estas personas querían desesperadamente hacerse un nombre en el mundo clandestino internacional. Además, la recompensa de 1.000 millones valió el riesgo. Mientras completaran esto, podrían vivir libre y felizmente en cualquier lugar de esta tierra, incluso si dejaran de trabajar por completo. Por lo tanto, mucha gente preguntó sobre esta misión, pero la mayoría eran novatos sin experiencia. En este momento, el personal de la web oscura elegirá a la persona más adecuada para realizar esta misión en función de su resultado y capacidad anteriores. No se daría el caso de que varias personas llevaran a cabo la misma misión. Si eso sucediera, sería difícil confirmar quién completó la misión una vez finalizada. Encima, los demás solo pudieron aceptar esta misión una vez que la preciosa persona no pudo llevarla a cabo. Luego de confirmar quién iba a realizar esta misión, el personal se comunicó con Zachary. Necesitaba proporcionar información básica del objetivo, como *, altura, edad, fotografía y lugares donde el objetivo frecuentaría. Todos estos fueron proporcionados por Horn. Una vez hecho todo, Zachary todavía necesitaba transferir 1.000 millones a la cuenta designada en la web oscura. Esto era para evitar que el empleador huyera una vez terminada la misión y se negara a pagar. Después de recibir la recompensa,
el personal dijo que la persona que realizaría esta tarea llegaría a la ciudad capital 3 días después. Luego actualizaría a Zachary una semana después, independientemente del resultado de la misión. Zachary pensó que todo estaba listo y que solo necesitaba esperar hasta que David estuviera en la ciudad capital para poder darle un tiro fatal. La web oscura era muy popular en el mundo clandestino internacional. Mientras hubiera suficiente dinero, no habría nadie a quien no se atrevieran a matar. Sin embargo, no sabían que David ya no era un Tiger Ranker máximo. Además, con la identidad de David, una vez que algo le sucediera en la ciudad capital, toda la ciudad capital podría ponerse patas arriba para descubrir quién lo hizo. Las identidades de un miembro oficial del equipo del Grupo de Trabajo Especial y del equipo Falcon Vulture no eran bromas. En resumen, solo había más de 20 en el país, eran las élites del país, por lo que si fueran asesinados, la red oscura estaría implicada. Si el imperio de Somern se enfureciera, sería muy grave. Incluso el mundo temblaría a sus pies. En ese momento, David no tenía idea de que alguien tenía los ojos puestos en él y estaba aquí para quitarle la vida. Todavía estaba pensando en dónde gastar el dinero mañana. Capítulo 252. Al día siguiente, David encontró un concesionario Benz cercano y compró un G-Vagón. Era un inconveniente no tener coche y no podía simplemente tomar un taxi a todas partes. Luego, David fue a la Universidad de Greenwood, pero no entró. En cambio, caminó por la zona. ¿El propósito de eso? Por supuesto, para encontrar una casa, por un mundo universidad de renombre como la Universidad de Greenwood. Las casas circundantes en el distrito escolar eran naturalmente las más caras, el precio de cualquier segundo. La casa de mano aquí era similar a la de River City South River International Residence, que tenía casi 200,000 pies cuadrados. Un segundo por otra parte, una casa pequeña valdría decenas de millones. Sin embargo, David no iba a comprar un segundo casa de mano. Quería comprar una casa nueva, cuanto más cara mejor. Sin embargo, después de buscar, no pudo encontrar ningún inmueble recién desarrollado. Se estimó que el costo de renovación alrededor de la Universidad de Greenwood era demasiado caro, por lo que los desarrolladores sintieron que no valía la pena. David tuvo que ampliar su búsqueda. Finalmente, encontró un área recientemente desarrollada a unos 10 minutos de la Universidad de Greenwood, después de una mirada casual. Gastó directamente más de 100 millones para comprar un ático. Al día siguiente, David deambuló aleatoriamente por la ciudad capital. Cada vez que veía una nueva propiedad en venta, entraba y compraba una. Después de un día entero, estaba agotado, pero había obtenido resultados satisfactorios. Gastó más de 4,000 millones, pero no prestó atención a cuántas casas compró. De todos modos, en el coche se acumulaban todo tipo de contratos. Después de aprender los puños de las 8 extremidades gastando abundantes puntos, solo le quedaban 28 generosos puntos. Pearl gastó algo de dinero en Springfield estos días y subió a 52 puntos. Combinando con la cantidad que ganó hoy, ahora había 99 puntos en total. Llegar a los 1.000 puntos todavía era un largo camino por recorrer. Buscó en Internet durante un rato por la noche y descubrió que las propiedades más caras en la ciudad capital no eran las propiedades inmobiliarias recientemente desarrolladas, sino las casas con patio. Durante los siguientes 2 días, David estuvo corriendo por todos los rincones de la ciudad capital. Sin embargo, esta vez fue más inteligente. En lugar de correr solo sin rumbo fijo, encontró directamente a algunos agentes de bienes raíces y les dijo que quería invertir en una casa con patio en Capital City. Cualquier precio era aceptable siempre que estuviera disponible para la venta. Cuando los agentes inmobiliarios vieron un cliente tan importante, utilizaron todas sus conexiones para ayudar a David a encontrarlo. Sin embargo, una casa con patio era un recurso escaso en la ciudad capital. Todos sabían que el precio seguramente subiría, por lo que no mucha gente estaba dispuesta a vender. Después de 2 días, compró un total de 12 casas con patio, cada una con un valor de entre cientos de millones y 1,000 millones. Había una casa con patio súper grande que se decía que era la antigua residencia de un príncipe, que David compró por casi 2,000 millones en 3 días. Además de la inversión de Pearl en Springfield, los puntos pródigos habían aumentado a 298 puntos. A este ritmo, podría mejorar su poder mental en unos pocos días. David iba a continuar con su juerga de compras,
pero recibió una llamada de Oliver. El rector de la Universidad de South River, Oliver, preguntó si había llegado a la ciudad capital. Si no lo hubiera hecho, debería venir rápidamente porque ya llevaban 3 días en la Universidad de Greenwood. David no tuvo elección. Primero dejó de lado sus asuntos personales, pero aún así les dijo a los agentes de bienes raíces que debían contactarlo si había alguna casa con patio en venta. A la mañana siguiente, David llegó a la Universidad de Greenwood. Esta fue también la primera vez que vino al mundo, establecimiento educativo de renombre, de pie frente a la entrada de la Universidad de Greenwood mientras miraba el gran nombre de la universidad y los estudiantes que caminaban por allí. David pensó que este lugar era digno de ser llamado mundo, establecimiento educativo de renombre. La entrada por sí sola era mucho más grandiosa que la de la Universidad South River. Capítulo 253. Sin embargo, lo que David no notó fue que cuando se paró frente a la entrada de la Universidad de Greenwood, había un par de ojos mirándolo no muy lejos. Este hombre era un poco alto y llevaba una gorra de béisbol. A primera vista, se podría decir que era del extranjero. Sin embargo, en un mundo en una institución líder como la Universidad de Greenwood, había muchos estudiantes extranjeros, por lo que nadie se fijó en él. David quería ingresar a la Universidad de Greenwood con estos estudiantes de la universidad, pero el guardia de seguridad lo detuvo porque no tenía una identificación de estudiante. Señor. Vine de la Universidad de South River para el intercambio académico. ¿Puedes por favor dejarme entrar? David le dijo al guardia de seguridad. ¿Cómo? Eres de la Universidad de South River, debes pedirle a la persona a cargo de tu universidad que venga a buscarte, dijo el guardia de seguridad. Después de convencerlo un poco, el guardia de seguridad todavía insistió en no dejar entrar a David. Por lo tanto, David no tuvo más remedio que llamar a Oliver. Oliver no tardó mucho en salir y guiar a David al campus. David, ¿por qué tardaste tanto en venir aquí? Oliver preguntó mientras caminaban. Señor Carson, lo siento, algo me detuvo, dijo David, aunque ganar dinero es importante, no puedes descuidar tus estudios. Puedes ganar dinero lentamente después de graduarte, pero si descuidas tus estudios, no tendrás la oportunidad de regresar a la escuela en el futuro. Entendido, señor Carson. Vamos, Howard y los demás ahora están en clase. El propósito de esta visita es permitirle experimentar la atmósfera de aprendizaje y los métodos de enseñanza de la Universidad de Greenwood. Al mismo tiempo, puedes ver cuál es la diferencia entre nuestra universidad y la mejor universidad del mundo. Solo encontrando la brecha podremos hacerlo mejor. Entiendo. Dijo David, aunque dijo que entendía, no estaba un poco convencido. Aunque la Universidad de South River no estaba mal, estaba lejos de la Universidad de Greenwood. Cada aspecto de la Universidad de South River no era nada comparado con la Universidad de Greenwood. Esto no era algo que pudiera cambiarse de la noche a la mañana. David pensó que este tipo de intercambio académico era únicamente para que los estudiantes adquirieran más experiencia. Era una tontería pedirles que señalaran las lagunas. La Universidad de South River era muy inferior a la Universidad de Greenwood en términos de instalaciones y enseñando. Oliver llevó a David a la clase abierta. Después de que Oliver llevó a David allí, se fue. David solo podía sentarse aburrido en el aula y escuchar las conferencias. Al mismo tiempo, estaba pensando en cómo seguir gastando dinero para poder ganar más puntos generosos. Algunas estudiantes de la Universidad de Greenwood se giraban con frecuencia para mirar a David. En este momento, David podría ser categorizado como un placer para la vista. Solía ser bastante bueno mirando, pero su cuerpo estaba débil y tenía baja autoestima, por lo que siempre parecía un poco lento. Ahora que su cuerpo y su mente habían mejorado, tenía más confianza. Parecía extraordinariamente temperamental ahora y era un completo galán. Actualmente, Howard era un poco inferior a David, por lo que David, naturalmente, atrajo la atención de muchas chicas de la Universidad de Greenwood. Cuando Amelia y Luna vieron a David, se emocionaron. Amelia se preguntaba qué podría hacer para acercarse a David. Mientras tanto, Luna pensaba en cómo ejecutar su plan. David todavía le debía un requisito y ella estaba pensando en cómo usarlo para obtener el mayor beneficio. Los 5 estudiantes de la Universidad South River que vinieron aquí para el intercambio académico estaban todos aquí.
Las tres bellezas y dos chicos guapos encantaron por completo a muchos de estos estudiantes del mundo, universidad de renombre. También había mucha gente atractiva en la Universidad de Greenwood, pero había demasiados estudiantes en el campus, por lo que sería difícil incluso ver a uno de ellos en circunstancias normales. Sin embargo, hace 3 días habían llegado 4 estudiantes atractivos y ahora había aparecido uno más. Incluso se preguntaron si este era el nivel del alumnado de la Universidad South River. Si ese fuera el caso, sentirían mucha envidia. Capítulo 254. David le envió un mensaje de texto a Celia en secreto mientras estaba en clase. Él le dijo que había llegado a la Universidad de Greenwood y le preguntó si tenía tiempo para reunirse en mediodía. En el pasado, Celia normalmente respondía en segundos cada vez que él le enviaba mensajes, pero esta vez no hubo respuesta. Era probable que estuviera en clase y tuviera su teléfono en silencio. Mientras David le enviaba mensajes de texto a Celia, alguien más en el salón de clases también estaba ocupado enviando mensajes de texto. Era Haorn, quien le estaba enviando un mensaje de texto a Zachary para decirle que David estaba en la Universidad de Greenwood y en clase. Zachary le había preguntado casi todos los días durante los últimos 2 días si David ya estaba allí. Estaba ansioso por vengarse de lo que había sucedido la última vez. Zachary también se emocionó cuando recibió el mensaje de Haorn. David finalmente llegó, y el personal de la Web Oscura le dijo ayer que el asesino a sueldo había llegado a la ciudad capital, pero que no se había encontrado el objetivo. Zachary le preguntó a Haorn solo para descubrir que David no había llegado a la Universidad de Greenwood, lo que lo puso ansioso. Ahora que David estaba aquí, debería poder obtener un resultado en los próximos 2 días. Su idea era que si no podía matar a David, al menos debería lisiar a David y preferiblemente dejarlo postrado en cama por el resto de su vida. Entonces le dijo al personal de la Web Oscura que mientras David estuviera gravemente discapacitado, la misión se consideraría completa. Todo estaba en su lugar y ahora solo estaba esperando el resultado. Zachary no pudo calmarse mientras pensaba en cómo su vergüenza podría desaparecer pronto. Durante este tiempo, casi nunca asistió a las fiestas organizadas por la facción T. Tan pronto como llegara allí, alguien se burlaría de él por lo sucedido en River City. Esto fue especialmente cierto para ese Punktard Mosley, lo que le hizo perder el respeto a los demás varias veces. La clase de la mañana terminó rápidamente. Celia le había enviado un mensaje a David en medio de su clase y acordó almorzar con él. David. Almorcemos juntos, dijo Amelia, acercándose a David. Quería acercarse a David, así que tuvo que tomar la iniciativa. Si no actuaba pronto, le arrebatarían a David. Luna lo miraba competitivamente desde un lado. Lo siento, Amelia. Quedaré con alguien por la tarde. Entonces la próxima vez, dijo David. ¿Conocer a alguien? ¿OMS? Preguntó Amelia. Mi amigo de la secundaria. Ahora está estudiando en Greenwood, respondió David. Muy bien, la próxima vez tendrás que invitarme a comer, dijo Amelia, un poco decepcionada. Nunca antes la habían rechazado así. Siempre fue ella quien rechazó a los demás, mientras que otros nunca tendrían la oportunidad de rechazarla. Sin embargo, David la había rechazado varias veces. Incluso la rechazó cuando ella se le ofreció, lo que supuso un duro golpe para su confianza. Por supuesto, prometió David. Después de que David se fue, Luna se acercó. David, no olvides el acuerdo que teníamos, dijo Luna. ¿Qué acuerdo? David preguntó con curiosidad. Me debes un requisito más. Te dije que depende de mi estado de ánimo. No me importa, lo prometiste. Después de que Luna terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue, sin dejar ninguna posibilidad a David de responder. David sacudió la cabeza, confundido. ¿Son las mujeres hoy en día tan egoístas, centrado? En ese momento, su teléfono sonó en su bolsillo. Lo sacó y vio que era de Celia. Hola. David presionó el botón de responder. Capítulo 255. David, estoy aquí. ¿Estás fuera de clase? La voz clara de Celia llegó desde el teléfono. Esta era la primera vez que David escuchaba la voz de Celia después de tantos años y todavía sonaba igual que antes. Solo se enviaron mensajes de texto ocasionalmente en los últimos años. Sí, yo soy
Saldré pronto, dijo David mientras caminaba fuera del salón de clases. Tan pronto como salió del salón de clases, vio una hermosa figura sosteniendo un teléfono parada no muy lejos. Llevaba un vestido blanco puro mientras su jet el cabello negro estaba atado en una cola de caballo. En ese momento, ella estaba parada en el pasillo nerviosamente. Los chicos que pasaban junto a ella ocasionalmente se giraban y la miraban. Efectivamente, Celia seguía siendo tan excelente como en la secundaria y todavía era admirada incluso en una institución importante como la Universidad de Greenwood. David colgó el teléfono y caminó hacia Celia. Cuando estaba a más de 10 metros de Celia, cuando Celia lo vio, David sonrió y siguió caminando delante de ella. Celia parecía un poco emocionada y sus mejillas se sonrojaron. Celia, mucho tiempo sin verte, dijo David con una sonrisa. David, mucho tiempo sin verte, respondió Celia con una sonrisa. Aunque los dos no se habían visto en casi 3 años, no se sentían incómodos el uno con el otro en absoluto. Todavía eran como dos viejos amigos. Esto fue especialmente cierto para Celia. David había aparecido en sus sueños innumerables veces en los últimos 3 años. En ese momento, David estaba parado frente a ella vivo y coleando, lo que la excitó un poco. Había perdido a David debido a su cobardía en aquel entonces. Esta vez, por el bien de su felicidad, decidió dar el primer paso. Tenía que conseguir a este hombre que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Cuando David miró a Celia frente a él, recordó aquella tarde de hace unos años. Arriesgó su vida para alejarla de la muerte y salvarla. Después de eso, supo que Celia siempre lo miraría fijamente mientras estaba perdida en sus propios pensamientos. Sabía lo que esto significaba, pero decidió evadirlo. Debido a su infancia, tenía un yo muy bajo estima. Tenía miedo de enfrentar esto y aunque sabía que Celia estaba enamorada de él, no se atrevió a hacer ningún movimiento. Celia era demasiado perfecta, tan perfecta que una vez sintió que era tierra cuando estaba junto a ella. Por lo tanto, no se atrevió a tener ningún pensamiento sobre Celia. Constantemente preocupado de no poder contenerse, luego eligió a Sarah. Al menos sentía que Sarah no era muy diferente de él. Podría quedarse con él hasta el final, se casarían y tendrían hijos. Sin embargo, después de salir con Sarah, se volvió leal a ella. Incluso escuchó a Sarah cuando ella le pidió que se mantuviera alejado de Celia. Sin embargo, no esperaba que esto sucediera. Pensó que sus sentimientos por Celia se apagarían con el tiempo. Sin embargo, en ese momento, todavía podía sentir el amor que Celia tenía por él en sus ojos. Seguía siendo el mismo que hace muchos años y nunca había cambiado. Por el contrario, ahora había aún más amor en sus ojos. Para ser honesto, como hombre, David se sintió conmovido en ese momento. Era algo tan raro que una chica perfecta como Celia mantuviera los sentimientos que tenía por él durante tanto tiempo y nunca cambiara. Sarah no pudo rechazar la tentación a pesar de que estaba en el mismo campus que él. Al final, ella decidió romper con él. En cambio, Celia hacía 3 años que no lo veía y seguía igual. ¿No había hombres excelentes en la Universidad de Greenwood? Imposible. Habría más de ellos aquí que al menos en la Universidad de South River, y creía que con las condiciones de Celia, nunca le faltaría gente que la persiguiera. En ese momento, quiso abrazar a Celia, pero se contuvo. No podía hacerlo ahora porque aún no estaban en una relación. Capítulo 256. Cuando David y Celia se volvieron a encontrar por primera vez desde que se graduaron hace 3 años, interactuaron con calma, como si fueran viejos amigos. Después de saludarse, abandonaron el lugar uno al lado del otro también. Los estudiantes reunidos alrededor comenzaron a discutir entre ellos una vez que el dúo se fue. Mierda santa. ¿No es Celia, la chica más guapa de la universidad de nuestra escuela de inglés? ¿Quién es ese chico con el que estaba? ¿Lo conocen ustedes? Creo que es un estudiante de intercambio de SRU. Está en nuestra clase. Rus, pero ella es de nuestra escuela. No podemos dejar que un extraño se la lleve. No. Puedo creer que vayamos a dejar que se aproveche de esta manera. ¿Qué quieres decir con aprovechar, eh? El chico es bastante guapo, ¿no? Es algo genial, o al menos no menos genial que los 4 fantásticos. Él y Celia parecen hacer muy buena pareja, respondió una chica, y que si es guapo o genial, todavía es de otra escuela. Ella es la chica más bonita de nuestra universidad,
no podemos dejar que un chico de otra escuela se la lleve. ¿Qué dice eso sobre los chicos de nuestra escuela? Sí. Esta es una gran noticia, tengo que contárselo a Hanley de inmediato. Ya ha puesto sus ojos en Celia y no dejará que el tipo se vaya tan fácilmente una vez que se entere de esto. Lo sabía, Celia tiene novio, por eso no le ha dado la razón a ninguna de las personas que la perseguían. Se nota que se conocen desde hace mucho tiempo por la forma en que interactúan. ¿A quién le importa cuánto tiempo hace que se conocen? Simplemente comience a difundir la noticia antes de que un chico de SRU se lleve a la chica más bonita de la Universidad de Greenwood. Ni David ni Celia se dieron cuenta de cuánta atención atraían mientras caminaban. Principalmente porque Celia era demasiado famosa en la Universidad de Greenwood. Sin embargo, los dos ignoraron las miradas y encontraron un lugar para comer fuera del campus. Después de esto, Celia le mostró a David la Universidad de Greenwood, como una de las academias más distinguidas del mundo. La Universidad de Greenwood tenía un campus enorme. Los dos pasearon por muchos lugares antes de finalmente establecerse junto a un lago artificial. Allí reinaba la tranquilidad, lo que se convirtió en un lugar popular para que las parejas se reunieran en la Universidad de Greenwood, aunque principalmente por la noche. La mayoría de la gente no se reuniría junto al estanque a mitad del día. Cuando el sol brillaba, un calor abrasador en sus cabezas. Además, las parejas tendrían que mantener sus comportamientos bajo control ya que era de día y había poca o ninguna privacidad. Por lo tanto, la gente tiende a reunirse solo por la noche y no durante el mediodía. David, gritó Celia. Sí. David se volvió para mirar a Celia. Siento que cambiaste mucho, dijo Celia. ¿En qué manera? Dímelo, preguntó David. Eres más fuerte, más segura y también eres más guapo ahora, respondió Celia sonrojada. David se tocó la cara. De hecho, el sistema le ha traído grandes cambios, no solo en el sentido físico, sino también mental. Solía ser yo mismo humillado y se negó a socializar, pero ahora estaba lleno de confianza. Celia, siento que tú también has cambiado, dijo David. ¿Hice? ¿Cómo? Celia se miró y preguntó. Eres mucho más bonita ahora, respondió David con una sonrisa. Te has convertido en un suave hablador también, David. Tú en aquel entonces nunca habrías dicho algo así. Supongo que todos cambiamos. Los dos miraron el lago al otro lado y se sentaron en silencio durante un largo rato. David. Gracias. ¿Para qué? Gracias por aparecer durante mi momento más oscuro y salvarme de mi muerte. Arriesgaste tu vida para rescatarme, como un ángel. Oh, eso. Me habría olvidado de eso si no me lo hubieras recordado. Simplemente actué más rápido que nadie. Estoy seguro de que alguien haría lo mismo si yo no estuviera allí. Pero no puedo olvidarlo. Celia. Levantó la vista y miró a David mientras decía solemnemente. David también pudo sentir que había algo extraño en el tono de Celia, así que se volvió para mirarla. Se miraron fijamente. Celia giró la cabeza hacia un lado y continuó con gravedad. Esta pesadilla me ha estado atormentando todos estos años. En mi sueño, habría un camión que se acercaba a toda velocidad y sin control. Quiero alejarme pero parece que nunca puedo moverme. Y justo cuando el camión está a punto de crasar dentro de mí, una figura aparecía a mi lado y me alejaba del camino del camión. Al principio me despertaba sobresaltado de la pesadilla, sudando y aterrorizado. Pero cada vez que me voy a dormir, no puedo evitar querer soñar con esa pesadilla tampoco. Porque solo puedo ver el rostro de esa persona cuando estoy soñando, y tengo miedo de olvidar cómo se ve algún día si no lo veo todas las noches. Poco a poco, la pesadilla dejó de parecerme una pesadilla porque sé que el camión nunca me atropellaría. En el momento en que cerraba los ojos, me envolvía un cálido abrazo y olería el aroma familiar de un rostro familiar. Celia empezó a sollozar suavemente en ese momento. David sintió que tenía que hacer algo, así que extendió su mano derecha y la envolvió alrededor de los hombros de Celia. Dejándola descansar la cabeza sobre su hombro, una pareja notó esta escena y después de confirmar que era Celia, rápidamente sacaron sus teléfonos y tomaron algunas fotos. Esta fue una noticia de última hora. Celia, la chica más bonita de la Universidad de Greenwood,
estaba actualmente en una cita con un chico e incluso apoyó la cabeza en su hombro. Esta noticia, junto con las fotografías, se difundió inmediatamente en el sitio web de la universidad una vez publicada. David y Celia, sin embargo, no tenían idea de que les habían tomado fotografías. Celia: sé lo que sientes por mí. De hecho, los conozco desde hace mucho tiempo, pero entonces era un cobarde. Yo estaba asustado, humillado, y no me atrevía a enfrentar tus sentimientos. Pero te prometo que no te volveré a hacer eso. Solo dame algo de tiempo. Después de todo, acabo de romper con Sarah y su situación no es muy optimista en este momento. Tú también viste los mensajes en el grupo Gato, ¿verdad? No he hecho nada en contra de mi conciencia, pero no quiero que usted sea el blanco de ningún rumor. No quiero que piensen que dejé a Sarah porque nos juntamos y eso causó su enfermedad mental actual. Eso no es justo para ti. Si vas a ser tú, entonces quiero darte lo mejor. ¿Confiarás en mí? Prometo que no volveré a huir. Está bien, te espero, dijo Celia en voz baja. Capítulo 257. Esa tarde, tanto David como Celia fueron a asistir a sus clases. Todavía no tenían idea de los estragos inminentes de los que eran protagonistas. Mientras prestaban atención a la clase, apareció un artículo en el foro del campus de la Universidad de Greenwood. Celia Young, la chica más bonita de la Universidad de Greenwood, vista en una cita con un extraño en el campus. También se adjuntaron imágenes de la cabeza de Celia apoyada en el hombro de David. Esto sorprendió a los participantes del foro y la publicación obtuvo miles de visitas y miles de comentarios. Esta publicación se convirtió instantáneamente en la más candente en los foros de la Universidad de Greenwood y los estudiantes comenzaron a compartirla. La publicación también comenzó a circular en grupos de mensajería de todas las clases. Todos se preguntaban quién era este tipo. La gente empezó a buscar a David. Al final, fue gracias a algunos compañeros de la nueva clase de David que lo vieron irse con Celia que se llegó a una conclusión sobre quién era el misterioso extraño. Así, apareció otra publicación en el foro de la universidad. La chica más bonita de la Universidad de Greenwood tomada por el estudiante de intercambio de SRU, David Ladau. Esta fue una publicación breve pero impactante. En la Universidad de Greenwood, cualquier artículo que de alguna manera estuviera relacionado con Celia, especialmente los chismes temática, siempre comenzaría a ser tendencia. También solía haber rumores sobre cómo uno de los 4 fantásticos de la Universidad de Greenwood, Hanley Chases, se había convertido en el novio de Celia. Incluso hubo rumores sobre cómo Hanley había reclamado abiertamente a Celia como su diosa y no permitió que nadie más pusiera sus ojos en ella. Ninguno de esos rumores fue confirmado, a diferencia de esta vez cuando se tomaron fotografías. Lo que hace que este rumor sea más creíble. Esto resultó en que una gran multitud de estudiantes de la Universidad de Greenwood se reunieran afuera del salón de clases de David cuando terminó la clase para poder echar un vistazo al misterioso hombre que le había robado el corazón a Celia. David y los otros estudiantes de intercambio de SRU estaban confundidos ya que no iniciaron sesión en el foro de la Universidad de Greenwood ni estaban en ningún chat grupal de clase, por eso no sabían en absoluto lo que estaba pasando, solo sentían muchos pares de ojos mirándolos, especialmente David. La repentina exageración de David tuvo un efecto externo, ya que llamó la atención hacia Amelia, Ava y Luna. La gran multitud se dio cuenta de que las 3 damas de SRU también eran bellezas etéreas y entendieron el dicho sobre las bellezas en South River desde el principio de los tiempos. Muchos hombres tenían sus miradas fijas en Amelia y las otras 2 bellezas, lo que significaba que a Howard se le prestó la menor cantidad de atención entre los 5 estudiantes de intercambio. Muchos compañeros de Celia también le preguntaron cuál era la verdad detrás de todo esto, pero ella no se explicó ni admitió nada. Quería reconocer sus conjeturas. Pero David aún tenía que confirmar su relación y quería que esperara. Sin embargo, lo cierto es que ella no había negado nada rotundamente. Así, comenzaron a difundirse más rumores en el campus. No es que afectara a David. Después de que terminaron las clases, no holgazaneó e inmediatamente abandonó el campus. Tenía que seguir ganando muchísimos puntos y no tenía tiempo que perder. Una vez que salió de las puertas de la universidad, fue a su lugar de estacionamiento y se fue. Capítulo 258.
Cuando David se fue, un monovolumen negro lo siguió. Ya eran las 10 de la noche cuando David regresó al hotel. Si bien ganó más puntos de lujo hoy, llegando a 325 puntos hoy, todavía pensaba que era demasiado lento. Llamó a Pearl y le dijo que asignara algunos miembros a Capital City para poder realizar negocios simultáneamente en 2 metrópolis internacionales. Pearl no entendía realmente lo que David quería hacer, ya que East League International ya se estaba desarrollando a un ritmo bastante rápido. Habían invertido más de 100.000 millones en aproximadamente un mes y se habían convertido en un socio muy buscado para opciones de inversión. Sin mencionar que todas estas inversiones habían pasado investigaciones estrictas y la mayoría de ellas prometerían grandes ganancias en el futuro. Aún así, David parecía bastante disgustado mientras la instaba a gastar más dinero en inversiones. Esto la confundió mucho y se preguntó cuánto dinero tendría este joven superior suyo. No es que su confusión obstaculizara su trabajo. Si su superior pedía que los empleados fueran transferidos a Capital City, eso era lo que ella haría. Algunos de los empleados superiores fueron enviados inmediatamente y llegarían a la ciudad capital al día siguiente para seguir las instrucciones de David. Al día siguiente, David llamó a Oliver para pedir permiso. Oliver quería persuadir a David para que asistiera a clases, pero David prometió que donaría más dinero a la escuela para la construcción cuando regresara. Oliver inmediatamente cambió de opinión y prometió que se ocuparía de todo por David para que éste no tuviera que preocuparse por la escuela. Tal como pensaba, el dinero lo era todo. No había nada que el dinero no pudiera hacer, y si existiera tal cosa, simplemente ofrezca más dinero. Por la mañana, David se encontró con la gente que Perla había enviado. Era un equipo de casi 50 empleados. David los llevó inmediatamente a un concesionario Benz y les compró un monovolumen a cada uno para que viajar les resultara más cómodo. Luego, llevó al equipo al Hotel Starry Night y les entregó los contratos y materiales de su automóvil relacionados con las casas astronómicamente caras que había comprado recientemente. Después de esto, les pidió que transfirieran la propiedad de esas casas al nombre de la empresa. El equipo de 50 empleados entró al vestíbulo del Starry Night Hotel con David. «Hola, señor Liddell, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la alta, joven y bonita gerente del lobby del Starry Night Hotel. David fue un huésped que se registró en la suite de gran lujo. Las personas como él normalmente eran personas ricas y poderosas, por lo que tenían que hacer todo lo posible para servirle. «¿Cuántas habitaciones hay en mi piso?», preguntó David. «Señor Liddell, actualmente estás en lo más alto suite de gran lujo de primera clase. Hay un total de 28 habitaciones en tu piso», respondió la bella gerente Lucille. David se dio vuelta y miró a sus empleados para preguntar, ¿les importaría compartir una habitación en grupos de 2? Las suites son bastante grandes. «Señor Liddell, una habitación normal es suficiente, no hay necesidad de una habitación tan cara». «Sí, señor Liddell. No necesitamos quedarnos en un lugar tan caro. Una habitación aleatoria es suficiente», dijo el líder de este pequeño equipo. Todos eran empleados de alto nivel que tenían cierto grado de comprensión sobre este generoso superior suyo. No les sorprendió su sugerencia, pero de todos modos lo rechazaron por cortesía. «Ya estás aquí, así que escúchame. Yo lo arreglaré todo», afirmó David. Luego se volvió hacia la bella gerente y le dijo, «Quiero reservar todo el piso. ¿Podrías discutirlo con los demás invitados y ver si están dispuestos a mudarse a otra habitación?» Lucille sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Ella ya tenía una idea de lo que David quería hacer cuando lo escuchó preguntarle a sus empleados si les importaría compartir una habitación. Pero aún así se sintió como un sueño cuando escuchó a David preguntarle esto. Nunca había visto a un superior tan generoso que reservara todo el piso de suites de gran lujo para sus empleados. Había trabajado en Starry Night Hotel durante algunos años y había visto a muchos hombres ricos. Pero esta era la primera vez que conocía a alguien como David. «Cuesta más de 5 millones solo por una noche». Se preguntó qué empresa poseía David, ya que ella también quería trabajar con él. Sabía que disfrutaría de beneficios para los empleados mucho mejores con personas como David que con otras empresas. Capítulo 259. «Por favor espere, señor Liddell, déjeme comprobarlo». Lucille inmediatamente corrió a la recepción y comenzó a preguntar a los demás. David trajo al equipo. «Señor
Lidl, en ese piso ya se han ocupado 15 habitaciones. No estoy seguro de poder pedirles a todos que se muevan, pero tal vez le gustaría ir al piso de arriba. Lucille preguntó con cuidado, esta fue una gran transacción. Tenía miedo de que David se mudara a otro hotel si no le gustaba su sugerencia, en ese caso estaría jodida, ya que David gastaba más de 5 millones por noche en habitación. David era un gran cliente, claro. David lo pensó un poco y respondió, con eso, reservó directamente todo el piso durante medio mes y subió las escaleras bajo las miradas hambrientas de los bonitos camareros. Después de regresar a su habitación, David se dio cuenta de que había ganado otro generoso punto, llegando a 326 puntos, ahora que sus empleados estaban aquí. Podía empezar a gastar dinero libremente. A diferencia de Pearl, él no investigó antes de gastar dinero. Simplemente compró lo que quería, sinceramente, ni siquiera quería invertir en ninguna empresa. En cambio, su plan era simplemente comprar casas directamente. Después de todo, los bienes raíces en Capital City eran muy caros, costaban decenas o cientos de miles de millones por una casa, pero solo creaban una pequeña onda en sus lujosos puntos. Teniendo en cuenta que se trataba de una suite de gran lujo, las 3 comidas se enviaron a las habitaciones de forma gratuita. La comida era buena y David no necesitaba traer a sus empleados a comer. Después de descansar 2 horas, David comenzó a reunir el equipo y todos se pusieron a trabajar. Entregó algunos agentes inmobiliarios al equipo y les dijo que se pusieran en contacto con esas personas ellos mismos. Lo único que tenían que hacer era informarle que pagara una vez confirmado el contrato. De esta manera, su carga de trabajo se aligeró enormemente y ya no tuvo que buscar a estos agentes él mismo. Una vez que todos fueron asignados, David recibió una llamada desconocida. «Hola. ¿Es este el señor David Laddell?», preguntó un hombre. «Yo lo soy y tú lo eres». David respondió y preguntó, «Estoy pensando en vender una casa, pero no quiero contratar a un agente. Me gustaría hablar personalmente con usted sobre los precios, ya que los agentes inmobiliarios son demasiado poco fiables y caros», respondió el hombre. «¿Qué casa estás vendiendo y por cuánto?». David volvió a preguntar. No era demasiado cauteloso al respecto, ya que había estado comprando bastantes casas estos días y había dejado su número a algunos agentes inmobiliarios. Debido a esto, no había nada extraño en que un vendedor obtuviera su número, siempre que la casa no fuera demasiado barata, la consideraría. «Es una casa con patio que mis antepasados me dejaron. Solían ser funcionarios de la corte y aristócratas en el pasado, por lo que los muebles y estructuras están hechos con alta ébano de grado. No tiene nada moldeado a pesar de los años que lleva, así que definitivamente lo vendo a un precio elevado. La gente común no puede permitirse una casa como esta, y solo me comuniqué con usted porque escuché que últimamente ha estado gastando mucho dinero en comprar casas con patio». «Seguro. Ya estoy libre, ¿podrías mostrarme la casa?». David lo pensó y respondió, si el hombre decía la verdad, entonces esta era una casa que merecía la pena ver. Había comprado una casa que perteneció a un príncipe hace 2 días, y si esta casa estaba construida en una buena ubicación, debería venderse por al menos $1,000 millones. Actualmente, David estaba comprando propiedades como loco. Además de ganar abundantes puntos y mejorar su fuerza, David también estaba haciendo preparativos para el día en que el sistema desapareciera. Para entonces, todavía tendría estas casas y dinero suficiente para mantener un estilo de vida cómodo durante el resto de sus años. Sí, por supuesto. La otra parte rápidamente estuvo de acuerdo. Ambas partes acordaron un lugar para reunirse. Cuando llegó David, vio a un hombre de unos 30 años muy bien vestido esperándolo. Cuando vio al otro, el agudo poder mental de David inmediatamente captó la mirada furtiva y el nerviosismo de la otra parte. Algo anda mal con él. David se dio cuenta de que esta persona no lo llamó para vender una casa sino por alguna otra razón. Aún así, David no entendía lo que este tipo quería hacer. Quería secuestrar a David y hacer que éste le pagara por la generosidad con la que David había estado gastando dinero recientemente. David no expuso al otro porque tenía curiosidad sobre lo que quería hacer. David era valiente y hábil ahora, y fácilmente podía luchar contra 100 gánsteres sin sudar. Después de reunirse
La otra parte ni siquiera le dijo a David su nombre antes de llevarlo al caza. El otro hombre prometió que sería una distancia corta y que no había necesidad de conducir. Era evidente que algo andaba mal. Como David esperaba, el hombre lo llevó a un lugar desierto y se detuvo en un callejón estrecho. David se preguntó si sería allí donde lo amenazarían con darle su dinero. David comenzó a sentir su entorno. No hay nadie más, ¿cómo puede ser? David esperaba al menos unas pocas docenas de hombres, en lugar de solo uno. No importa cómo David escudriñó al otro, el hombre que estaba de espaldas a él no parecía un maestro poderoso. Suficiente. Solo dime qué está pasando. No tengo tiempo que perder contigo aquí. Explícate antes de que te obligue. Dijo David, parándose detrás del otro. El otro ni siquiera respondió, optando por correr hacia adelante y desaparecer en la esquina del edificio. David se rió entre dientes. Era más rápido que el campeón mundial de carrera. Justo cuando estaba a punto de correr, sintió una ráfaga de viento frío entrar en su mente mientras se le erizaban los pelos. David conocía este sentimiento. Lo había sentido una vez, cuando salvó a Celia del camión hace tantos años. Este era un sentimiento que solo surgió cuando estaba a punto de morir. Su poder mental era considerablemente más débil en aquel entonces, por lo que este sentimiento no era demasiado fuerte, pero ahora que su poder mental se había vuelto unas cuantas veces más poderoso de lo que solía ser. Esta ráfaga de viento frío lo heló hasta los huesos. Si hubiera dudado un segundo más, David habría muerto. Sin tiempo para pensar, David saltó y saltó 2 o 3 metros hacia un lado. ¡Van! Después de saltar, antes de aterrizar, una enorme van sonó junto a su oído. El suelo donde estaba hace un momento ahora tenía un agujero del tamaño de un puño. David se volvió para mirar la situación detrás de él y entrecerró los ojos. Un rifle de francotirador, uno. Que también era extremadamente poderoso. Si su bala pudo salir de un puño agujero del tamaño de un 10 centímetro piso de concreto grueso, podría volar en pedazos medio cuerpo si golpeara a alguien. Como maestro en Dragon Rank, David comenzó a sudar frío. Esto no fue para pedir rescate, fue asesinato. Tras aterrizar, David no perdió ni un segundo antes de saltar en otra dirección. Como esperaba, había otro cráter donde se encontraba. Después de aterrizar esta vez, David tampoco se quedó holgazaneando y comenzó a correr hacia la persona que le disparaba. Con la fuerza actual de David, era imposible dispararle una bala mientras corría. La única posibilidad que tenía el perpetrador era disparar mientras estaba parado. Cuando David corría a toda velocidad, la gente común veía una sombra por el rabillo del ojo. Capítulo 260. A unos 800 metros de David, en un edificio abandonado de menos de 20 pisos de altura, un extranjero alto observó cómo David corría hacia él. Este hombre, Tucker, guardó el rifle de francotirador que tenía en las manos en su estuche y comenzó a murmurar enojado para sí mismo. No esperaba fallar su objetivo en absoluto. No cuando nunca antes había fallado un tiro, había fracasado. Él era el top 48º asesino en la web oscura. Puede que su capacidad de combate no sea la más fuerte, pero definitivamente estaba entre los 10 primeros entre los francotiradores y era bueno disfrazándose en lo que a él respectaba. Ningún hombre era lo suficientemente fuerte como para salir ileso cuando les disparó. No importaba si el objetivo era un maestro en el rango tigre o en el rango dragón, aún así morirían cuando les dispararan. Como tal, había aceptado esta misión con extrema arrogancia. Mucha gente no se atrevía a aceptar misiones en la capital de Summerland, pero él no tenía miedo. Todo lo que tenía que hacer era disparar a su objetivo y luego disfrazarse, y nadie se daría cuenta. No se parecía a otros asesinos. No mató a sus objetivos golpeándolos, solo necesitaba un buen lugar y atraer a su objetivo para que se parara justo donde dispararía. En lo que a él respectaba, 1.000 millones eran más que suficientes para matar a un Tiger Rancor pico. Debido a esto, se sorprendió mucho de haber fracasado. Después de guardar rápidamente su rifle de francotirador, se echó el estuche a la espalda y se giró para irse. Tucker se movió rápidamente y, con 3 o 4 pasos, bajó el tramo de escaleras. Puede que David no supiera dónde estaba la posición exacta de su oponente, pero a partir de la trayectoria de la bala, podía calcular una dirección general de dónde estaba el francotirador. Esto se debía a que los francotiradores tendían a elegir el punto más alto del área. En cuanto a cómo David supo esto, bueno, puede que no sea un francotirador,
pero había visto francotiradores en programas de televisión. David llegó al primer piso del edificio abandonado. Unos cientos de metros no eran gran cosa para él considerando sus capacidades actuales, era solo que había muchas casas en ruinas y caminos irregulares en el área, por lo que tomó más tiempo del necesario para llegar allí. Justo cuando David llegó al piso más bajo, vio a un hombre alto con una gorra de béisbol salir rápidamente del edificio con una caja rectangular en la espalda. Maldito infierno, David estaba furioso. No necesitaba preguntar para saber que aquel era el hombre que le había disparado. Como esta persona quería matarlo, David no esperó ni un momento más antes de ir a golpear al hombre. ¡Tum! Con su fuerza y poder mental expandidos al máximo, surgió una fuerte aura de presión. David corrió hacia el hombre que todavía estaba en la salida de la escalera. Sin detenerse, consiguió la habilidad especial del puño de las 8 extremidades, puño de 8 extremidades, empujón de montaña de metal. Tucker murmuró enojado para sí mismo mientras huía escaleras abajo, justo cuando llegó a la esquina de la escalera de salida de la planta baja. Vio a su objetivo aparecer ante sus ojos. Tucker quedó atónito y rápidamente se giró para subir corriendo las escaleras nuevamente. No podía ganar en combate cuerpo a cuerpo contra un maestro de Tiger Rank, por lo que su única opción era crear distancia y disparar a su objetivo. Tenía a mano algo más que su rifle de francotirador. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, sintió una presión asfixiante sobre él, que, antes de que Tucker pudiera reaccionar, David ya había aparecido ante él. ¡Bam! Tucker sintió una fuerza enorme. Crash contra sí mismo. No. Una bocanada de sangre salió disparada de la montura de Tucker mientras sus órganos internos se sentían como si hubieran sido aplastados. El dolor casi lo hizo desmayarse mientras su cuerpo volaba hacia atrás. David empujó a Tucker con su cuerpo pero no retiró la fuerza utilizada, por lo que Tucker se estrelló contra la pared detrás de él nuevamente. Esta vez también hubo un fuerte bang.